ustedes. Diego Cabo, buenas noches. Bueno, este ¿Cómo proyecto de la riqueza, la fortuna, no sé, en realidad es un aporte extraordinario solidario. Ese es Bueno, a ver, ese son es las el 1000 nombre. formas de no llamar impuesto, ¿no? ¿Es un En impuesto? realidad- Bueno, es por una vez, todavía no es impuesto. Bueno, claro, exactamente, es por una vez, por eso es un aporte solidario. Lo primero que hay que decir es, y si querés la bronca que hay dentro de muchos sectores, por ahí no los empresarios que tienen inversión financiera, 2 o 3 o 5 o 10 millones de dólares de inversión financiera, sino muchos que tienen ese dinero en activos, por ejemplo, propiedades o, por ejemplo, digamos, acciones de una empresa, ¿no? No te olvides que ahora las acciones de una empresa vos vas digamos, aportar, tenés que decir cuánta plata, digamos, vale tu porcentaje accionario de una compañía y vas a tener que pagar por eso, ¿no? Si tu porcentaje vale. Pero en ese porcentaje no hay capital productivo, ¿no? Hoy lo escuchamos a De Mendiguri, un hombre absolutamente identificado con este gobierno, de hecho es el presidente del BICE, el Banco de Inversión y comercio exterior. Exacto. Hombre de masa, criticar esto, porque por ejemplo en eso vos pagás capital productivo, o sea, estás pagando muchas cosas que tienen que ver con la producción, no tienen que ver con la liquidez, ¿no? Que no es lo Pues mismo. sí que un chacarero puede vender las vacas para pagar este Bueno, impuesto. obviamente, no capital podés de no trabajo. tener, digamos, a ver, acá hay que pensar en una cosa, ¿no? Va a haber un impuesto que va desde el 2,5 al 5, del 3 al 6, si es inversiones en el país o si son afuera. Tenés un incentivo para traerla de afuera, ¿no? Que te dicen, si blanqueás el 30, accedes a la cuota, digamos, a la alícuota local, que es del 2,5 al 5. Pero no se puede hacer un promedio, pero ponele que andes en el 3 o en el 4% de tu patrimonio, o sea, de tus bienes, que vas a tener que pagarle al Estado. No se sabe cómo, porque eso todavía no está. Posiblemente en efectivo, digamos, con un depósito del 3 o 4% de tu patrimonio, o quizás, no lo sabemos, con alguna compensación de algún tipo de crédito que tengas con la FIP. Eso todavía no lo sabemos. Tampoco sabemos cuándo. Esas son cosas que hace la FIP, que no hace el Congreso. Pero no es tan común que la gente, o por lo menos si querés, en todo el mundo productivo, no es tan común que la gente tenga el 3, 4 o 5, en su caso, por ciento del patrimonio líquido, Claro. ¿no? Vos acabas Sobre todo en determinados sectores. por eso ¿no? te digo, digamos, el sector productivo, la gente tiene produciendo el dinero. O sea, no vas a encontrar a gente, por ejemplo, del campo, que tenga mucho dinero disponible, porque todo el tiempo ese dinero está dando vuelta O en la por ahí próxima hay gente campaña. que lo tiene en negro, lo tiene afuera, lo tiene hay Bueno, mil y no esto- lo tiene declarado, eso quiero decir. Bueno, no, pero pará, porque sí, exactamente, gente pero que ya tiene declarado un patrimonio. Esto primero, digamos, vos fíjate que es interesante esto, ¿no? Porque quizás el punto más importante de por qué causa, te diría, cierto enojo, más allá de la cuestión económica en muchos sectores, es quién acompaña este aporte solidario, quién más está acompañando el aporte solidario. Entonces yo te puedo decir, bueno, busquemos en los sectores sociales, quién está acompañando y también está haciendo un aporte solidario. Bueno, claramente el sector privado, ¿no? Incluso el sector que está bajo convenios colectivos de muchísimas actividades que tuvo durante la pandemia a partir de un acuerdo UIA-CGT, avalado por el gobierno, una quita de su sueldo de bolsillo, ¿no? A cambio de que le mantengan su lugar de trabajo. Entonces ahí tenés un sector enorme, enorme, que está haciendo un aporte, enorme, que está haciendo un aporte. ¿Quién más está haciendo un aporte solidario? ¿Están haciendo un aporte solidario los legisladores que no se bajaron un peso de dieta? Pareciera que no. Económico por lo menos no. Económico no, digamos. Intelectual menos, porque la verdad que este tipo de leyes adolecen de muchísimas falencias, incluso en la implementación. ¿Está haciendo un aporte el Poder Judicial que no trabaja y no se bajó los sueldos? Tampoco. ¿Está haciendo un aporte del sector público a partir de tener realmente un plan para bajar el gasto público? O por ejemplo, y esto es absolutamente, si querés, políticamente incorrecto lo que voy a decir, pero no tengo problema de decirlo. Toda la gente... Está Milei que el sector público, mira, el sector Lo digo público yo. que dejó de ir a trabajar, de bolsillo tiene más dinero, ¿sabías? Porque el día 1 que vos dejaste de ir a trabajar, dejaste de gastar una cantidad de cosas. Por ejemplo, transporte, comida,
etcétera. Hasta tintorería, si querés, ¿no? Para los que solemos andar de traje. Bueno, no hay ningún aporte del sector público, ni del sector público cuando uno habla de políticas públicas, ni del sector público asalariado, ¿no? No hay aportes solidarios. Hay Máximo Kirchner aporta, tengo entendido que lo va a pagar. ¿Qué sucede? Bueno, claro, ¿qué sucede? ¿Esto es un impuesto para los ricos? No, no es un impuesto para los ricos, es un impuesto para los que tienen dinero en blanco, ¿no? Porque hay muchos ricos, de hecho debe haber cantidad de senadores que tienen ese dinero, pero cantidad a mí y me de llama la atención que legisladores. no lleguen a ese nivel, Bueno, ¿no? ojo, pará, acá hay un Porque tema hay que... mucho empresario. Bueno, pero pará, acá hay un tema que es para todos, que es la evaluación fiscal de tu inmueble, en este caso, ¿no? Y a veces eso está muy atrasado. Máximo Kirchner tiene alrededor de 289 millones de pesos según la última declaración, por lo tanto, ahí tenemos la cuenta, va a tener que pagar casi 6 millones de pesos, ¿no? Ahora, como Máximo Kirchner, que es un hombre que heredó, porque no es un gran trabajador, digamos, no es un hombre exitoso en la vida empresaria o comercial, digamos, que podemos decir, bueno, acá hay un emprendedor. No, es una persona que heredó, que le fue bien a los padres, tiene una abogada exitosa de madre y expresidenta y heredó. Bueno, como él hay muchísima gente que van a tener que pagar estos 6 millones de pesos, en este caso, en el caso de él, ¿no? Que no son millonarios, Que han que heredado pueden no algún tener, activo. digamos. Pero además hay otro tema. Vos pensás que, por ejemplo, hoy por hoy la renta de la propiedad en dólares ha caído muchísimo, en pesos también, digamos, porque la propiedad se va a valores de dólares y tu renta de la propiedad queda en valores de pesos. Cuando vos tenés esa inversión en blanco y facturás todos tus alquileres, después de tener una rentabilidad del 2,5%, 3, 4%, pero teniendo un gran inquilino, cuando pagas los impuestos te queda una renta de un par de puntos. Y ahora se te va a ir, si llegás a ese importe, toda tu renta del año. Toda, absolutamente toda. Y yo creo que hay un tema que me parece que no es menor, que es, si yo tengo una pregunta, Pancho, ¿vos me podés asegurar que esta es la última? Si yo, empresario, ¿no? ¿Este proyecto? Claro, que esta es la última vez, que esto no se va a renovar y que esta es la última. Lo hablábamos recién con Javier Milei y él decía esto es la primera. Ese es el tema de la... Exacto, es el tema de la desconfianza regulatoria argentina, ¿no? Yo siempre digo, no hay peor problema para un emprendimiento que legisladores, sean nacionales, provinciales o municipales, hambrientos de dinero, porque irremediablemente irán a crear alguna tasa, tributo, impuesto o lo que fuere, ¿no? O aporte extraordinario. Entonces decís, esta es la última, porque si esa pregunta tuviese una respuesta concreta, puntual, creíble, fehaciente, posiblemente haya menos conflicto. Pero el tema es que esa pregunta no tiene una respuesta concreta. Ninguno de nosotros podemos decir que va a ser la última vez. Si esto se llega a quedar 5 años, ponele, se te fue el 20 o el 30% de tu capital, ¿no? Javier, ¿esto va a afectar a la inversión, vos crees? Definitivamente. ¿Por qué? A ver, Argentina ya es un país que tiene problemas con la inversión hace tiempo. De vuelta, lo que decíamos antes, Argentina no crece desde el 2011, ¿sí? Ahora, esto, digamos, si a vos te van a castigar la acumulación de capital, no vas a invertir. Y quiero mencionar 2 cosas muy importantes que dijo Cabot que son brillantes. Una es, habló algo muy importante del capital de trabajo, él lo mencionó así al pasar. ¿Vos por qué tenés caja en una empresa? Porque vos tenés que financiar lo que se llama el ciclo de caja o ciclo productivo. Es decir, vos tenés que ir pagando un montón de cosas hasta que vendés tu producto y después lo cobras, pero vos, digamos, en algún momento, mucho antes, pagaste a tus proveedores. Vos tenés que financiar esa diferencia. Esa diferencia se financia con caja. Entonces, este impuesto lo que va a hacer es golpearte sobre la caja. Por lo tanto, te va a golpear sobre el working capital, te va a golpear sobre la actividad y te va a hacer un daño mucho más grande. Ese es un tema que quiero dárselo a cabo porque se me había escapado. Y el otro tema es el de la evaluación fiscal. Porque esto, digamos, a veces abre una ventana riesgosa, ¿no? Porque en el fondo, ¿por qué las cosas están a la evaluación fiscal? Porque en el fondo, si las cosas hoy valen mucho menos, mucho más en pesos, o antes valían mucho menos, es porque en el medio perdió poder adquisitivo el peso.
Lo cual sería una locura que además de habernos matado con impuesto inflacionario, nos cobren impuestos sobre el impuesto inflacionario. Cosa que también hacen. Pero digamos, en este caso es como que se le escapa. ¿Por qué? Porque ellos tienen muchas propiedades. Y obviamente, y el último tema que es muy, muy bueno de Cabot, es la cuestión regulatoria. Eso, digamos, está medido en la teoría económica. Cuando vos, o sea, que se llama la captura del regulador. Es decir, te fija las condiciones y después te las cambia. Cuando vos tenés un regulador malo, digamos, acá vendría a ser un Estado que abusa de lo que se llama en la teoría económica de la inconsistencia temporal, bueno, ahí hay un tema no menor, porque ¿en qué se va a traducir? En menos inversión. Por ende, menos capital. Por ende, menos productividad. Por ende, salarios más miserables. Sale, ¿no? Paz, sale fácil este proyecto, ¿no? A la noche seguramente va a estar aprobado, ¿o no? Sí, la verdad es que los votos están. Probablemente no sea la noche, sea mañana a la mañana. Se espera un muy largo debate en la Cámara de Diputados, pero en efecto, bueno, lo dice Laura Serra, nuestra compañera, que hoy no está acá porque está cubriendo. Está cubriendo. Exactamente, está en la Cámara de Diputados cubriendo esto. Ella dice que sin ninguna duda los votos ya están, es cuestión de tiempo y va a ser una noche muy larga. Hay otro proyecto que es también incómodo para el sector productivo. Claro, que en realidad volvemos al tema regulatorio, ¿no? Y es la sedimentación de situaciones que te van cambiando en este caso, tu negocio o tu inversión y demás. El proyecto tiene que ver con las famosas tierras incendiadas. Es un proyecto también de Máximo Kirchner y establece que si hay, digamos, incendios, sean intencionales o no, u ocasionales, la tierra tiene que mantenerse en la misma, digamos, condición productiva que estaba durante 30 o 60 años, depende de algunas condiciones. Entonces, si vos tenés un incendio en algún lugar que está, por ejemplo, cercano a una urbanización, lo que tenés es que a partir de ese momento vas a tener que pasar 30 o 60 años, de acuerdo a cómo haya sido ese incendio, para en algún punto cambiarle las condiciones al terreno. ¿Por qué surge esto? Porque hubo mucha sospecha, pero mucha sospecha, de que algunos incendios en Carlos Paz, ¿te acordás los de Córdoba de este invierno? O los de las islas del Delta, las islas que están enfrente a Rosario, que se quemaron, fueron intencionales. Y hay mucha construcción de que eso tenía que ver con la posibilidad de hacer algunas urbanizaciones. ¿Vos tenés opinión formada de esto, Javier, de este proyecto? ¿Lo viste o no? No puedo opinar de un proyecto que no lo conozco. Okay. Mirá, lo que te digo de este proyecto puntualmente es que en realidad siempre la regulación hace, digamos, algún tipo de limitaciones a la propiedad privada, ¿no? El punto es que acá hay mucha carga ideológica desde que todos los incendios son a propósito de generar urbanizaciones y demás, pero esto es una ley nacional que se va a aplicar a Carlos Paz como a lugares donde el manejo del fuego es parte de la estructura productiva, ¿no? Para mejorar la pastura, para renovar el pasto. Entonces, hay que ver cómo impacta en otras actividades, además de que te limita la propiedad privada durante décadas. Ahora, los sectores, las cámaras, bueno, la UIA emitió un comunicado, el Foro de Convergencia también, Francisco, ¿no? Emitió un comunicado en contra del proyecto del aporte solidario. Sí, efectivamente, Pancho. Ayer salieron dos comunicados, un comunicado del Foro de Convergencia que denunciaba que era confiscatorio el impuesto a las grandes fortunas, también pedía que se retirara del debate y después un informe de la UIA que marcaba un poco lo que decía Diego de manera detallada y daba ejemplos de cómo no solo afecta a los patrimonios, sino que afecta también la producción, sobre todo en pequeñas empresas. Bueno, gracias Diego, gracias Javier. No, por favor, un placer. Gracias a todos. Quédense, sigan en La Nación Más, quédense con Luis Majul y mirá, chau, hasta mañana, nos reencontramos.